Bueno, continuamos con la historia de Abraham y continuamos además con la historia de Abraham en un momento tremendamente interesante. La Reina Valera, el versículo 1, la primera parte traduce: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. En hebreo hay un matiz que es distinto y que me parece importante detenerme en él, porque en hebreo dice Ajer Jadebarín Jaelek Jaya Debar Jehová el Abraham, que sería algo así como: después de estos asuntos, después de estas cuestiones, más que cosas, después de estos hechos que habían sucedido, vino la palabra de Jehová sobre Abraham. Puede que alguno no termine de encontrar la diferencia entre Abraham a Abraham y sobre Abraham. Evidentemente una palabra que viene sobre también es sa, pero indica el hecho de una superioridad que desciende sobre Abraham. Y en ese sentido, al traducir a Abraham, se pierde algo de ese contenido que en hebreo es muy claro. La palabra va sobre él, desciende sobre él. Y dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Vamos a colocarnos en el contexto que lo vimos la semana pasada, porque es tremendamente importante. Las cosas que han sucedido es que Abraham ha rescatado a su sobrino Lot, que había sido capturado por la coalición que dirigía Amrafel, Hammurabi, ha conseguido devolver todo lo que les habían robado al rey de Sodoma, etcétera, ha conseguido devolvérselo y además ha dado muestra de que es un personaje que cuenta con un respeto dentro de la sociedad de Canaán, al menos en la zona donde él vivía, en el encinar de Mamre, y que además es de bendición para esa gente. Y en ese momento, justo inmediatamente después de la lucha para liberar a Lot, de que efectivamente él le devuelve todo al rey de Sodoma, no quiere quedarse con nada, demuestra un desinterés y una generosidad tremenda, incluso le entrega un diezmo a Melquisedec, como era propio de las capturas y los reyes. Entonces se le aparece Dios. ¿Y Dios qué le dice? Le dice tres cosas. Y fíjense, porque son muy importantes. Le apareció palabra de Jehová sobre Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tres cosas. Primera, no temas. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le dice a Abraham es que no tema. ¿Por qué? Porque Abraham tenía miedo. ¿Y de qué tenía miedo Abraham? Pues precisamente de lo bien que le había ido en los días anteriores. Abraham tenía razones para temer. Bueno, ¿qué pasa si ahora Amrafel y los otros reyes, en vez de conformarse con regresar a su tierra, resulta que vuelven sobre mí y ya no es la retaguardia del ejército a la que yo sorprendo de noche, es el ejército en bloque? ¿Qué va a pasar entonces? Porque claro, no es lo mismo ir detrás de un ejército a hurtadillas, de manera que no sabe que vas detrás de ello, y de pronto aprovechas la noche, das un golpe de mano, rescatas a tu sobrino y a algunos más y te retiras con rapidez. ¿Y si vuelven? Vamos a suponer que no vuelvan. ¿Qué van a pensar los cananeos? Porque yo soy un extranjero. ¿Me van a agradecer el hecho de que he liberado a esta gente? ¿O van a decir: este extranjero en última instancia, ¿por qué mete las narices donde nadie le ha dicho que meta las narices? ¿Quién se ha creído? Porque, vamos a ver, los extranjeros son vistos de una manera u otra según la sociedad y también según lo que sea. Por ejemplo, en España hay un sentimiento muy contrario a la inmigración de países islámicos. Pero cuando son pobres desgraciados que vienen de Marruecos, o vienen de Argelia, o vienen de Túnez. Si son jeques árabes que van a Marbella, están encantados. Porque a fin de cuentas son multimillonarios, incluso se pueden traer el harén, y lo encuentran divertido y aparece en la prensa. Tal jeque, tal emir ha llegado con sus 150 esposas. Ah, qué bien, son sus costumbres y hay que respetarlas. Cuando no es gente así, pues generalmente ninguna sociedad los ve bien. ¿Cómo va a ver la sociedad de Canaán lo que ha sucedido? ¿Va a agradecer lo que yo he hecho? El rey de Sodoma sí, claro, le ha venido otra vez toda la presa que había hecho el ejército de Amrafel,
ya tiene razones para estar agradecido, pero el resto de la gente me va a ver bien o va a pensar que en última instancia los extranjeros tienen un lugar dentro de la sociedad, pero nunca deben de salir de ese lugar dentro de la sociedad. Trabaja si quieres, paga impuestos, etcétera, pero no pretendas ir mucho más allá del lugar que tienes asignado en la sociedad. Y Abraham fue toda su vida un extranjero. A lo largo de todo el libro de Génesis se le conoce como hybrid, que nosotros traducimos como el hebreo sin enterarnos de lo que significa. El hybrid es el de la otra orilla, el que ha venido del otro lado de la frontera que marca el río Éufrates. Lo va a ser toda su vida. No va a dejar de ser el hybrid, incluso por mucho que lo respeten, hasta el momento de su muerte. Y cuando yo pienso esto, después del día de la victoria, de pronto, claro que tengo miedo. No tengo nada claro que Rafael no va a regresar, y además va a regresar, bueno, son los imperios cuando les das un golpe. A lo mejor lo más prudente para el imperio es no repetir el golpe, pero la soberbia típica del imperio hace que siempre quieras repetir el golpe. No pueden tolerar en su inmensa soberbia que alguien les dé un golpe y quede impune, aunque no sea una amenaza real. Y en ese sentido los babilonios o cualquier otro imperio no variaban. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en esta sociedad donde no paso de ser un extranjero? Y lo primero que Jehová le dice es, no tengas miedo. Yo sé que tienes miedo, ¿no? Es lógico que tengas miedo. Es más, cuando hacemos cosas buenas, realmente en muchos casos es para tener miedo. Las cosas buenas que hacemos siempre suelen provocar una reacción contraria. Yo conocí un catedrático de historia que en cierta ocasión, en una reunión de profesores de universidad, alguien le preguntó si no tenía miedo de que le hicieran alguna trastada, le dieran algún golpe, algo de este tipo. Y contestó, no, porque nunca he hecho bien a nadie. Y verdaderamente la respuesta era tremenda. No he hecho bien nunca, no tengo que temer que alguien me ataque. Y esto parece muy cínico y parece muy cómico, pero es la verdad. De manera que lo primero que Dios le dice a Abraham es, no tengas miedo. Segundo, y esto es muy importante, soy tu escudo, lo cual es verdaderamente tremendo también. Ojo, soy tu escudo, no tu espada. Y esto es importante. La protección que tú tienes de cara a cualquier cosa que te dé miedo, yo la voy a parar. Los golpes que pudieran venir sobre ti en un momento determinado, yo los voy a detener. Cualquier tipo de mala consecuencia que tú temas, yo la voy a frenar. Yo soy tu escudo, yo te cubro. Y es muy importante la imagen del escudo, porque en muchas ocasiones, más que el escudo, lo que nos apetecería es que Dios fuera nuestra espada y nuestra maza. Es decir, más allá de parar, a ser posible que dé golpes a diestro y siniestro. Pero Dios no promete eso, por regla general. Lo que nos promete es que es nuestro refugio, que es nuestro escudo, que es nuestra protección. Y no podemos convertirlo en nuestro instrumento. Nosotros podemos ser, si somos sumisos y obedientes a la voluntad de Dios, instrumentos de Dios, pero Dios no va a ser nunca nuestro instrumento. Se cuenta que en plena Guerra Civil Americana, en la Guerra de Secesión, hubo una persona que se le acercó a Lincoln. Siempre hay gente que parece que representa en exclusiva a Dios, tiene una especie de franquicia con Dios, como el que contrata con cualquier otro tipo de franquicia, y que le dijo, señor presidente, es obvio que Dios está con nosotros. Y en ese momento Lincoln le dijo, bueno, no me preocupa tanto si Dios está con nosotros como si nosotros estamos con Dios. Y esa es la forma de ver las cosas. En muchísimas ocasiones estamos absolutamente con la idea de que Dios está con nosotros. Los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial llevaban un cinturón donde lo que era la hebilla del cinturón decía Gott mit uns, Dios con nosotros. Pero la cuestión no es si Dios está con nosotros, es si nosotros estamos con Dios. No podemos instrumentalizar a Dios.
y Dios no va a ser la espada que nosotros queramos para ir dando mandoblazos o golpes según nuestro antojo. Pero no temas, porque yo soy tu escudo, yo te voy a cubrir. Tercero, Abraham, por si acaso en estos días lo has pensado y efectivamente estás un poco descontento con lo que hiciste, tu galardón será sobremanera grande. La palabra en realidad en hebreo es recompensa. Ahora, si ustedes recuerdan el episodio que enseñamos la semana pasada, Abraham no se llevó ninguna recompensa. Cuando el rey de Sodoma le dice, bueno, quédate con la presa y devuélveme las personas en libertad, pero tú quédate con todo, Abraham le dice, no, en absoluto. Lo único, la gente que ha venido conmigo, que no es de mi familia, que no es de mi clan, que no es de mi estirpe, que les paguen la comida que han gastado en estos días. Pero yo no quiero nada. Incluso ni siquiera pido la exención del impuesto del diezmo sobre las capturas que hay que entregar al rey. Yo se la doy a Melquisedec. Y está bien. Abraham actúa con una enorme generosidad, con un enorme desprendimiento, ha aprendido la lección en términos materiales que no conocía cuando bajó a Egipto e incluso quiso valerse de su mujer para hacer fortuna. Es un Abraham que ha cambiado. Pero es posible que después de todo esto pensara, a ver si me he pasado de generoso, que está bien ser desinteresado, pero tampoco tan generoso. A lo mejor sí tendría que haber aceptado los costes que me ofrecía el rey de Sodoma. A lo mejor no quedarme con todo, como si fuera una captura propia, pero por lo menos una parte de los gastos, que sí me acordé de los gastos de los que venían conmigo. Y Dios en ese momento le dice, mira, Abraham, vas a tener una recompensa. No es la que has tenido en la expedición. Desentiéndete de eso. Pero vas a tener una recompensa que va a ser extraordinariamente grande. Y esto es algo que nosotros también deberíamos recordar, porque a veces cuando vemos cosas en esta vida miramos con una mirada muy corta y muy cercana. Y estamos pensando en qué beneficio vamos a obtener de ciertas acciones y qué va a salir de ciertas acciones, y evidentemente la generosidad, el desprendimiento, etcétera, son cosas que dejamos arrinconadas. Y sin embargo lo que aquí aparece es la idea de, Abraham, no te preocupes, has hecho bien. Y además la recompensa buena no es la que derivó de esa expedición. La recompensa buena, sobremanera grande, te la voy a dar yo. De manera que lo que le dice Dios, presentándose a Abraham en visión, es bastante interesante. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, pues inmediatamente Abraham le plantea a Dios su necesidad. Pero fíjense también en los términos porque es muy importante. Versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Está bien. He captado el mensaje, efectivamente, no voy a tener miedo, tú eres mi escudo, va a haber una recompensa. Vamos a descender a un problema concreto. Es la primera vez en Génesis que vemos que Abraham habla con Dios. Con seguridad en algún momento oró a Dios. Es posible que lo hiciera a diario, pero fíjense que la primera vez que queda consignado en Génesis es aquí. Por primera vez Abraham habla con Dios y se dirige a él de una manera muy interesante. Lo llama Adón y Jehová, es decir, Señor soberano y Dios del pacto. Yo me dirijo a ti y que sepas que sé que eres un Señor soberano. Eres Adón. Es la primera vez en toda la Biblia que aparece ese término, ese título para referirse a Dios. Señor soberano. Tú eres el Señor soberano, tú puedes hacer lo que quieras. Y además eres el Dios del pacto. No eres solo Elohim, el Dios creador que se extiende a todos los pueblos. Tú eres Jehová, el Dios del pacto. Esto es muy bonito y la idea de la soberanía de Dios y del pacto está muy bien, pero deberíamos recordar que nosotros podemos llamar a Dios lo que Abraham nunca le pudo llamar, que es Padre.
Y es algo que a veces se nos escapa. Los títulos de Dios son tan impresionantes. En Génesis, que es el inicio de la historia, son unos títulos a veces tan sobrecogedores que nos dejamos deslumbrar por eso y nos recordamos dónde estamos nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de llamar a Dios Padre. Y podemos llamar a Dios Padre porque si creemos en Jesús nos hemos convertido en sus hijos. ¿Quiere alguien buscar Juan 1:12 y leerlo? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es. En contra de lo que piensa muchísima gente, todos los seres humanos no son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, están creados a su imagen y semejanza y eso nos une. Deberíamos respetar la imagen y semejanza de Dios que hay en todos los seres humanos. Sobre esto hablé en su día, no me voy a extender ahora. Pero la Biblia deja muy claro que hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesús. Y que aquellos que creen en Jesús de pronto reciben la potestad de convertirse en hijos de Dios. Y eso es mucho más allá de lo que Abraham tiene aquí cuando se dirige a Dios. Es cierto que es el Dios del pacto, es cierto que es el Dios soberano, pero Abraham no lo hubiera podido llamar jamás Padre. No se hubiera acercado a él con la cercanía que nosotros nos podemos acercar llamándole Padre. E incluso, y esto es muy importante, Jesús en un momento determinado, lo hemos estudiado hace algunas semanas en Juan, dice que por supuesto es el Maestro, es el Señor, pero que nos llama amigos. La situación en la que nosotros estamos en relación con Dios es muchísimo mejor que la situación de Abraham, con todo lo grande, extraordinaria y cercana que pudiera ser la relación de Abraham con Dios. De manera que sería bueno recordarlo de vez en cuando. Pero volvamos a Abraham. Abraham se dirige a Adón Jehová, al Señor Jehová, y entonces les pone su problema. Y dice, versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esto que parece muy raro, uno dice, ¿qué es esto del esclavo, el esclavo heredando, etcétera? Es una de las pruebas de la exactitud histórica del Génesis. Esta es una de las leyes de Nusi que vamos a ver a lo largo del libro de Génesis en varias ocasiones y que muestran lo exacto que es el autor del Génesis y cómo refleja no un mito o una leyenda, sino una realidad histórica concreta. Si una persona, el patriarca de un clan, como era el caso de Abraham, no tenía hijos, le heredaba el mayordomo. Y uno diría, ¿y por qué le heredaba el mayordomo y no le podía heredar otro pariente en vez de ese hijo directo de él? Pues muy sencillo, porque el mayordomo se suponía que era la persona que cuidaría del patriarca y de su esposa cuando llegaran a una situación de ancianidad en la que no se pudieran valer por sí mismos. En la Biblia hay muchísimas referencias al cuidado de los ancianos. Hay incluso muchas referencias a lo bueno que es tener muchos hijos. Esto ahora suena a auténtica locura. Pero en una época en la que no existía ni el Medicare, ni el Medicaid, ni el respaldo social, ni el welfare state, ni cosa parecida, efectivamente lo que sustentaba a una familia era el hecho de los miembros. Los miembros eran los que cuidaban los unos de los otros. Y de ahí que en la Biblia haya tanta insistencia en los huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas no tienen quien las atienda. Y los huérfanos, tanto se han perdido a la madre o al padre, tampoco. Y cuando en la Biblia se habla de gente que está desamparada, de gente que es menesterosa, de gente que necesita un cuidado especial, siempre habla de las viudas y de los huérfanos. ¿Y por qué el mayordomo? Porque el mayordomo era el que se hubiera ocupado. Si de pronto Abraham llegaba a una edad en la que ya no podía estar para subirse al camello y su esposa era una mujer cargada de años, el que se ocupaba de la familia era aquel que efectivamente era el segundo a la hora de dar órdenes a la gente del clan. Y ese era el mayordomo.
Y Abraham dice, y el problema grave pues es que el mayordomo que yo tengo ni siquiera es de mi estirpe. El mayordomo que yo tengo es un sujeto de Damasco, que es lo que significa damasceno, que se llama Eliezer. Y encima, para terminarlo de arreglar, ni siquiera es un hombre libre, es uno de los esclavos que ha nacido en mi casa. Es un chico de origen de Damasco, forma parte de mi servidumbre, va a ser el que finalmente se lleve todo. Señor, ¿no me podrías dar un hijo? Es tanto pedir el tener un hijo que efectivamente me herede y que pueda recibir todo lo que yo he ido reuniendo con el paso de los años. No tengo patria, soy un hybrid, soy un hebreo, soy uno venido del otro lado del río. No tengo ni siquiera el espacio que cubre la planta de un pie de la tierra que hay aquí. Es mucho pedir tener un hijo que reciba todo. Y por cierto, es verdaderamente hermosa la idea de cómo transmitimos al final a nuestros hijos el fruto de nuestra labor y de nuestro ahorro con el paso del tiempo. ¿Y qué le dice Dios? Versículo 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, fíjense en la redacción del versículo 4, porque admite dos interpretaciones. El luego vino a él la palabra de Jehová, puede ser que inmediatamente después de que Abraham dice, no tengo un hijo, dame un hijo, aquí se va a acabar llevando todo uno de mis esclavos, ese luego fuera inmediato. Pero también cabe la posibilidad de que la idea es que en ese momento Dios no le responde. Abraham le ha dicho lo que desea, Dios le ha dicho a Abraham lo que desea decirle, Abraham ha derramado su corazón y ahí pasó un tiempo y después de un tiempo entonces vino a él la palabra de Jehová diciéndole lo que quería decirle. Y a veces es que las respuestas que Dios nos da toman un tiempo. Nos gustaría que respondiera ya, que nos diera una respuesta ya, que solucionaran nuestros problemas ya. Y es lógico que lo veamos así, pero Dios tiene su tiempo. Como suele decir el productor de mi programa, de manera cómica, lo dice irónicamente, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bien, pues esa es exactamente la posición que no deberíamos tener. Y efectivamente Dios actúa de acuerdo a sus tiempos. ¿Cómo actúan de acuerdo a sus tiempos? Muchas cosas, los embarazos. Generalmente toman 9 meses, no aparece el niño inmediatamente. O como toma a su tiempo la curación de heridas, o la sanidad de enfermedades, o aprender un idioma, o aprender a tocar la guitarra. Todo tiene un tiempo y Dios tiene sus tiempos. De manera que luego vino a él la palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, primero, quien habla es el Dios del pacto, versículo 4, vino a él palabra de Jehová, y la respuesta es muy clara. Por supuesto que voy a cubrir tu necesidad. Sal de la tienda donde estás y mira en estos momentos lo que tienes delante de ti, versículo 5, mira los cielos. ¿Puedes contar las estrellas? ¿A que no? Pues así será tu descendencia. De manera que te puedo decir, Abraham, que las cosas van a ir como tú esperas y te doy mi palabra de que será así. ¿Y qué pasó con Abraham? Lo que dice el texto de Génesis es tremendamente importante. Dice en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es muy importante para aquellos que se empeñan en creer que la salvación es por obras, por ritos, por rituales, por ceremonias. El padre de los creyentes, el primer creyente de la historia, creyó y eso significó su justificación, el creer. No el que hubiera salido
de Ur de los Caldeos, no el que hubiera rescatado a su sobrino Lot, no incluso el que hubiera cedido ante Lot en sus pretensiones económicas, sino que fue el hecho de que creyó y fue justificado. Porque en la Biblia la justificación siempre se obtiene a través de la fe, en cualquier periodo histórico. Y eso no excluye ningún periodo. Por ejemplo, si vamos a Habacuc, al libro del profeta Habacuc, y por supuesto es un profeta posterior a que Moisés recibiera la ley en el Sinaí, en el profeta Habacuc, capítulo 2, y versículos del 1 al 4, Habacuc está detrás de Nahum y delante de Sofonías. Bien, Habacuc capítulo 2 y versículos del 1 al 4 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí hay toda una visión de la salvación y de la justificación que va desde Abraham hasta el Nuevo Testamento. El caso de Habacuc es tremendo. Habacuc ve una situación difícil en su vida, tremendamente difícil, y por supuesto quiere una respuesta ya de Dios. Quiere que Dios solucione la situación en la que se encuentra. Quiere que cambie el entorno en el que vive. Y Dios le dice: Habacuc, espera. Es posible que la espera se te haga larga. Es posible que aquello que deseas y que efectivamente estás esperando te parezca que no va a llegar nunca, pero espera porque va a llegar. Y habrá gente que no va a saber esperar, no va a saber reaccionar de esa manera, peor para ellos. Pero tú espera, porque tienes que saber que el justo vivirá por su fe. Y en muchas ocasiones, verdaderamente no se puede decir que sea algo que vivamos. Tenemos la sensación de que podemos forzar la mano de Dios, de que no tenemos que esperar sus plazos, ni cosa parecida, y, como aquí dice, sin embargo, fue en el momento en el que Abraham creyó que eso se iba a producir cuando fue justificado. Sigue siendo así a día de hoy. Si me acompañan a Romanos, capítulo 4, donde Pablo ha empezado a desarrollar la enseñanza de la justificación por la fe, Pablo va a recordar precisamente este pasaje de la vida de Abraham. Y dice así en Romanos capítulo 4 y versículos del 1 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 3, 30 y 31, y dice así, Romanos 3, 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está hablando de la justificación por la fe y dice, Dios va a justificar por la fe, tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los circuncisos como a los incircuncisos. Y entonces alguien dice, bueno, pero entonces estamos invalidando la Torá, ¿no enseña la Torá que la justificación es por obras? Y Pablo dice, no. Por la fe no invalidamos la Torá, no invalidamos la ley, confirmamos la ley. ¿Por qué? Capítulo 4 y versículo 1.
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo es muy claro: la justificación por la fe no es un invento que viene con el cristianismo, aparece ya en la Torá. Y si de pronto alguien dice, no, pero es que si creemos que Dios justifica por la fe, por creer, estamos atacando la Torá, Pablo dice, no, la Torá ¿qué dice? Capítulo 15 del Génesis, que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. La justificación es por la fe sin las obras, es un regalo de Dios. ¿Y por qué sabemos que es un regalo? Pues hombre, muy sencillo, porque si fuera por obras nunca sería por gracia. Si viene el fontanero a mi casa y después de que me ha reparado una cañería, el plomero, después de que me ha reparado una cañería, me dice que le tengo que pagar $200 y yo le doy $200, eso no es gracia, es que le tengo que pagar, para eso me ha reparado la cañería. Y Pablo dice, pero es que a Dios lo que nos da es por gracia. Y si es por gracia, no pagamos, porque entonces no sería por gracia. Sería simplemente que nos pagan lo que nos anda, lo que hemos hecho. Y eso, diría Pablo, que sepáis que está en la Torá. Lo dice de Abraham, no lo dice de mí o de otro apóstol, lo dice de Abraham. Y además lo dice de Abraham antes de que Abraham se circuncidara, no solo para los judíos, es también para los no judíos. La circuncisión vino después. Y por lo tanto es por gracia. Y como dice aquí, creyó y fue justificado. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense, versículos del 7 al 12. Y esto es bastante interesante. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo sé que vas a hacer esto? Yo he creído, y como dice la Biblia, creyó Abraham en Dios y le fue imputado por justicia. ¿Cómo lo voy a saber? Y Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto y lo vamos a hacer en la forma legal. ¿Cómo se hacen los pactos tanto en la tierra de Ur, en la tierra de los caldeos, como aquí en Canaán? Se sacrifica animales para, de alguna manera, fundamentar el pacto. De manera que me traes una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y luego 2 aves, una tórtola y un palomino. Partes la becerra, la cabra, el carnero por la mitad, pero la tórtola y el palomino no.
Hay quien dice que la costumbre de partir el carnero, la becerra, la cabra, etcétera, era una señal de que cuando dos personas hacían un pacto tenían que saber que si no cumplían el pacto los iban a partir por la mitad como el animal. Puede que efectivamente legalmente se fuera el origen. Pero fíjense ustedes en los animales. Si tú partes una becerra, una cabra y un carnero por la mitad, el animal queda así. Si tú una paloma, un palomino, como dice aquí, una tórtola, lo sacrificas y no hace falta que lo partas por la mitad, las alas del animal quedan así. ¿A qué les recuerda eso? A la cruz. Y Abraham está en ese momento, quizás sin darse cuenta, visualizando lo que va a ser un pacto de sangre y muchísimo más importante. Pártelo, vas a ver al animal, yo pasaré por en medio de ello. Y dice, versículo 11, que descendían aves de rapiña, algo lógico, de pronto vieron aquello y efectivamente intentaban apoderarse de aquellos animales y Abraham las ahuyentaba, pero, versículo 12, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estos versículos seguramente es una interpretación aventurada, pero reconozco que no deja de ser sugestiva. Durante mucho tiempo, los rabinos los han interpretado como un anuncio de 4 cosas que iban a caer sobre los descendientes de Abraham. Habla de 4 circunstancias: el sueño, con la caída del sol, el sobrecogimiento, el temor y la gran oscuridad. Y ya antes de Cristo interpretaban que esas 4 circunstancias hacían referencia a 4 imperios que iban a oprimir a los descendientes de Abraham. El sueño sería Babilonia, que destruyó el templo, el reino de Judá, y deportó a los judíos por 70 años al otro lado del Éufrates. El sobrecogimiento sería Persia, de cuyo dominio nos habla, por ejemplo, el libro de Esther, o los libros de Esdras y Nehemías. El temor sería la Grecia que venció a Persia, como anuncia el libro del profeta Daniel, y efectivamente hubo un dominio de los griegos que en algún momento llevó a situaciones terribles, a una nueva profanación del templo, con Antíoco IV, un monarca griego, que profetiza Daniel, aunque hay gente que cuando llega ahí, en vez de ver la profecía cumplida, empieza a ver ahí cualquier cosa, los rusos, los chinos, los norcoreanos, etc. Y una última gran oscuridad que es Roma, que de nuevo volvió a destruir el templo de Jerusalén y arrasar la ciudad de Jerusalén. No deja de ser una interpretación, pero sí quisiera decir que para ser una interpretación coincide con una visión que sí aparece reflejada en la Biblia y que señala cuándo vendría el Mesías. Si me acompañan ustedes a Daniel, capítulo 2, en Daniel, capítulo 2, se cuenta una historia muy peculiar. Tiene su parte cómica, aunque supongo que los que la vivieron no la vieron cómica, y es que el rey Nabucodonosor de Babilonia, a donde han sido desterrados los judíos, deportados los judíos, tiene un sueño. Y se levanta inquieto por la mañana porque quiere que le digan el sueño y la interpretación, y convoca a brujos, hechiceros, etcétera, para que le interpreten el sueño. Y dice: he tenido un sueño, me he levantado muy desasosegado, quiero que alguien me interprete el sueño. Y entonces le dicen: por supuesto, majestad, podemos interpretar el sueño. ¿Cuál ha sido el sueño? Y Nabucodonosor dice: es que no lo recuerdo. Tenéis que decirme el sueño que he tenido y que no recuerdo y la interpretación del sueño, lo cual es complicado. Yo mismo tengo cierta habilidad para interpretar sueños, pero claro, suponiendo que me lo cuenten, si no es imposible. Y cuando le dicen: denos su majestad el contenido del sueño y se lo revelaremos, dicen: no, tenéis que recordarme el sueño y revelarme el sueño, porque si no os voy a ejecutar.
Y cuando en ese momento los magos de la corte descubren que ser mago de la corte quizá no es tan bueno como habían pensado, entonces uno dice, oye, hay un chico judío que se llama Daniel y él tiene el espíritu de los dioses sobre él, quizá él lo pueda arreglar. Y Daniel va, se pone en oración y Dios le revela el sueño y el significado. Y dice lo siguiente en Daniel capítulo 2 y versículos del 36 en adelante. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Eres aquella cabeza de oro. El sueño, efectivamente, tiene una estatua donde primero hay una cabeza de oro. Es Babilonia. Coincide con esa interpretación de la primera desgracia que sería Babilonia. Y sigue. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El dispensacionalismo, que es un conjunto de disparates aparecidos en el siglo XIX, como casi todas las grandes sectas que anuncian el fin del mundo, se empeña en que la estatua no son 4 reinos, sino que hay uno más allá. Y entonces, claro, todos sabemos que el oro es Babilonia, que la plata es Persia, que destruyó Babilonia, que después vino Grecia, el bronce, y que luego viene el hierro, que es Roma. Y según esta interpretación, que encajaría con esa interpretación de lo que vio Abraham, la piedra, la roca, que es el Mesías y que destroza, llega precisamente en la época de Roma, que llegó. Y en ese sentido tiene mucha lógica la interpretación de los rabinos, hablando de esas 4 cosas que le sucedieron a Abraham, de 4 reinos, y el último Roma. Jesús nació en Roma. Y el texto es muy claro. Después de Babilonia vendrá Persia, después de Persia vendrá Grecia, después de Grecia vendrá la muy brutal Roma, y en la época de Roma resulta que aparecerá esa roca que iniciará un reino que acabará con todos, el reino de Dios. Jesús dice, el reino de Dios ha llegado. Si yo expulso demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado. La profecía es clarísima. Pero como viendo las profecías cumplidas no se puede engañar a la gente, pues decidimos que alargamos el reino. Y entonces después del 4.º reino, como se habla de ese hierro que tiene también barro, en vez de intentar saber por qué a Roma se la refiere de esa manera, había quien decía, no, eso es la Unión Europea. Porque la Unión Europea, preguntaría alguno, ¿qué fuma usted últimamente? ¿Qué tipo de sustancia alucinógena toma? Es la Unión Europea. Y además es la Unión Europea que, como hay unos dedos de los pies, que son 10, en el momento en el que tenga 10 miembros, entonces viene Cristo. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, como se dice en mi tierra original. Andan por cerca de 30 miembros en la Unión Europea y creo que no tengo que demostrarles a ustedes que Cristo no ha venido. Es decir, esa interpretación es una estupidez. Fue siempre una pavada, pero es que ahora hay que ser ridículo para decir eso, a menos que la estatua tuviera 20 y tantos dedos
y Daniel no nos lo contó y claro, por eso nos perdemos en la interpretación. Pero si vemos lo que dice el texto nada más, la profecía es tremenda. Y lo que decían algunos rabinos en relación con Abraham es muy interesante. Efectivamente hay imperios que van a dominar a ese pueblo, pero el reino llegará con el cuarto reino. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué ese reino de hierro tiene también barro? Y efectivamente hay incoherencias dentro de él. Porque Roma, a diferencia de los otros reinos, no era una monarquía absoluta, era una república. Y cualquiera que conozca la historia de Roma, que por cierto es apasionante, no les recomiendo que dejen la lectura de la Biblia para estudiar la historia de Roma, pero les puedo asegurar que es algo que a mí me ha proporcionado centenares de horas de disfrute, sabe que el gran problema de Roma era el enfrentamiento entre los elementos populares y los elementos aristocráticos. Y desde su fundación, Roma siempre estuvo sometida a luchas intestinas precisamente por la existencia del barro y del hierro, de los elementos aristocráticos y fuertes, los optimates, como ellos los llamaban, y los elementos plebeyos al otro lado. Solamente en el siglo I a.C., Roma atravesó 3 terribles guerras civiles. Mario contra Sila, César contra Pompeyo y en un momento determinado Octavio contra Marco Antonio. Y la razón fundamental era esa. Y en un momento determinado acabó transformándose la República Romana en una especie de monarquía que no quería reconocer que era una monarquía porque los romanos odiaban a los reyes. Y efectivamente ese siempre fue el talón de Aquiles del todopoderoso Imperio Romano. Los elementos populares y los elementos aristocráticos. La descripción que da Daniel más de 5 siglos antes es verdaderamente prodigiosa y exactísima. Y en los días de ese reino llegó la roca, que es Cristo, empezó un nuevo reino que en un momento determinado acabará con todos los reinos. Y que es muy posible que en el episodio de Abraham y las aves de presa esté dado. Vamos a ver si consigo acabar la porción de hoy. Continuamos. Abraham hace lo que le ha pedido Dios, hace el sacrificio, es para sellar el pacto, y entonces Dios le dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, estoy en el versículo 13, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y esto es muy importante. Abraham, yo te voy a dar una descendencia. No solo te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia que va a ser numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, pero antes van a pasar cosas. Abraham, tienes que aprender a esperar. Queridos hermanos, tenemos que aprender a esperar. Las cosas no son cuando queremos, son de acuerdo a los propósitos de Dios. Y le dice, mira, van a pasar cosas. De entrada, ese pueblo que va a surgir de ti, esa descendencia, va a vivir en otra tierra que no es esta, y allí va a ser esclava, y será oprimida 400 años. Y ustedes saben que esto se cumplió, lo vamos a ver en Génesis, cuando Jacob, Israel, bajó a Egipto, y los israelitas fueron esclavizados en Egipto y estuvieron 400 años. Abraham no va a saber esto, porque van a ser 400 años, 4 siglos, esclavos en una tierra que no es esta. Segundo, no te desanimes, aunque no lo vayas a ver. Primero, porque en un momento determinado yo voy a juzgar al opresor de tu descendencia, como Dios juzgó no solo al faraón, sino, como veremos en su día, a los dioses de Egipto. Y además, tú vas a vivir muchos años antes de irte con tus padres. Versículo 15, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Esto de venir es muy interesante porque es una referencia a la muerte, pero fíjense que la idea no es serás simplemente sepultado, sino que vendrás a donde están tus padres. Tú vives en una dimensión, en un tiempo, en una época que es esa. Y en el momento de la muerte no se acaba todo. En el momento de la muerte no se extingue la existencia. En el momento de la muerte vendrás. No yo iré, tú vendrás. Y además eso va a ser después de que vivas muchos años, no solo vivas muchos años, vivas una vejez buena. Hay muchas formas de vejez miserable. La de esa pobre gente que tiene 80 años y se pasan 8 o 10 horas de pie en el cajero de un supermercado en este país, que me parece una forma de tener vejez verdaderamente tristísima. Y en vez de poder disfrutar de sus nietos y de un descanso después de una vida de trabajo, están ahí pegándole a la máquina durante todo el día en vez de estar retirados. No es lo que iba a pasar con Abraham. Tú vas a ser sepultado en buena vejez y vas a venir aquí en paz. Eso lo tienes que recordar. Tercero, en un momento, perdón, esto era lo cuarto. Quinto, todo esto va a suceder en la cuarta generación, versículo 16. ¿Y sabes por qué? Porque yo no voy a desalojar a la gente de esta tierra para que entre tu descendencia. Cuando yo los desaloje, será porque ejecuto un juicio sobre ellos. Y cuando entonces salgan desalojados, no para favorecer a tus descendientes, sino porque yo ejecuto un juicio sobre su castigo, entonces tu descendencia entrará. Dios es justo incluso a la hora de castigar a la gente. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, pero si los amorreos ya eran malos, hacían sacrificios humanos, hacían sacrificios de niños, era gente inmoral, no hay nada más que ver a la gente de Sodoma. ¿Y hay que esperar 400 años? Sí. Porque Dios tiene también sus tiempos para juzgar a las culturas, a las naciones y a las sociedades. Y tú esto no lo vas a ver, Abraham, pero yo te adelanto que morirás bien, que te reunirás, vendrás aquí, junto conmigo y con tus padres, y que mis promesas para tu descendencia se van a cumplir, pero se cumplirán a su tiempo. No voy a desalojar un metro de esta tierra sobre gente sobre la que no caiga un castigo en el cual han llegado hasta la última medida. Y eso van a ser 400 años. Dios sabe lo que hace. Y concluimos. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Versículo 17, de pronto se vio una antorcha de fuego, la presencia de Dios que pasaba por en medio de los animales y, como dice el versículo 18, cumplidas los requisitos legales, ese día Jehová hizo un pacto con Abraham de esa entrega a su descendencia. Y aquí tenemos que recordar algo que es tremendamente importante, porque claro, hay gente que dice que es la descendencia y que como es la descendencia, pues no va a esperar 400 años a exterminar a todos los que hay en la tierra para poderla ocupar, ni mucho menos. Eso para Dios está bien, pero para ellos no. La descendencia de Abraham son única y exclusivamente aquellos que creen en Jesús. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 3, y son unos versículos que vamos a leer muchas veces porque hay opiniones muy erróneas y muy dañinas acerca de quién es la descendencia de Abraham. En Gálatas 3 y versículos del 23 en adelante dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, como Abraham.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No se puede ser linaje de Abraham, no se puede recibir la promesa si uno no es de Cristo. Y da lo mismo que uno sea esclavo o libre, hombre o mujer, judío o gentil. La palabra en ese sentido es muy clara. Y por supuesto, esas promesas puede que en esta vida no lleguemos a verlas, pero sí podemos estar seguros de que Dios las va a cumplir y las va a honrar y efectivamente las va a consumar. Y mientras tanto, mientras estemos en este camino, esperando también que falleceremos en buena vejez e iremos al Señor, vendremos al Señor, recordemos que Dios bendice ricamente, pero bendice a su tiempo. Que tenemos que saber esperar, que hay problemas nuestros que pueden llegar a angustiarnos y realmente a asfixiarnos. Y Dios no olvida que tenemos esos problemas. Ni a Dios se le pasa que tenemos situaciones de sufrimiento, de dolor, y quiere bendecirnos en ellas. Y lo hará a su tiempo si sabemos esperar, porque el justo vivirá por la fe. Tenemos un minuto, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hoy me he tenido que extender un poco más porque el pasaje era corto, pero muy sustancioso. Sí. El pacto que hizo Dios con Abraham fue un pacto unilateral, ¿no? Donde solamente Dios fue el que actuó manifestándose entre los animales porque Abraham estaba dormido, ¿no? Siempre, los pactos de Dios siempre son unilaterales. Es decir, nosotros recibimos los efectos del pacto, nos sumamos al pacto, pero siempre es Dios el que tiene la iniciativa y el que ejecuta el pacto. Y hay gente que no se da cuenta de esto, y anda muy equivocada con eso, pero el nuevo pacto se basa en la sangre de Cristo. Nosotros nos podemos adherir, sumar, unir ese pacto, pero es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y en el Sinaí igual. Es decir, el pueblo de Israel se puede sumar a ese pacto, pero quien ha sacado de Egipto al pueblo de Israel y quien le da la ley en el Sinaí es Dios. Y aquí pasa exactamente igual. Es decir, Abraham cree y recibe, pero efectivamente quien va a ejecutar todo eso es Dios. Es así. Nos vemos en el culto y con el Evangelio de Juan.